Hola, ¿cómo están todas y todos? Mi nombre es Daniel Guerrero. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante y vamos a sumergirnos en algunos de los momentos más trascendentes de la historia de México. Vamos a hablar sobre 3 movimientos sociales y políticos que cambiaron el rumbo de nuestro país. Estoy seguro que mientras voy citando cada uno de estos movimientos, va a venir a ti recuerdo y vas a ver que parte de estos movimientos sociales han dejado pues prácticamente historia, son hitos eh, que han dejado historia en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestra educación, en nuestra cultura. Así que vamos a hablar en este momento de los movimientos sociales que cambiaron el rumbo de nuestro país. Por ejemplo, empezamos como el número 1. La Revolución Mexicana, el movimiento estudiantil de 1968 y el movimiento zapatista de 1994 están para que nosotros recordemos que la política influye en la sociedad de manera íntegra, formal, pero en muchos casos con abuso de poder, ¿verdad? Entonces acompáñenme en este recorrido por la historia, donde vamos a analizar el contexto, los personajes y las consecuencias de estos 3 eventos en particular. Voy a empezar con un acontecimiento que seguramente lo viste en clase, en primaria, secundaria, preparatoria. Y vamos a comenzar con el tema de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1910 y 1920. Este movimiento social surgió como respuesta a la injusticia social, la desigualdad agraria y el autoritarismo que vivían los campesinos y los obreros en México. Ahora bien, la lucha encabezada por estas figuras, en este caso, como Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco I. Madero, dio pie a transformaciones profundas en la estructura política y económica de nuestro país. Es importante que recordemos estas fechas porque en estas fechas inicia este movimiento, 1910 y 1920. Estamos hablando prácticamente de una década. Y esto nos habla justo de la necesidad de la sociedad mexicana por generar este tipo de movimientos sociales que inician con una idea utópica y terminan con una realidad, con un hecho histórico. Uno de los hitos más importantes de la revolución fue la promulgación de la Constitución mexicana, que por cierto cada año conmemoramos, de 1917, que introdujo reformas clave en áreas como el trabajo, los derechos sociales y la propiedad de la tierra. Este movimiento representó la resistencia del pueblo mexicano contra un sistema opresivo, marcando un antes y un después en la historia política de nuestro país. Así que les voy citando y les voy a dar un contexto histórico, pero también les voy a dar bases y bibliografía en donde doy fechas para que ustedes puedan constatar que la información que les estoy dando es veraz. Yo elegí estos 3, en particular estos 3 movimientos sociales que voy a ir planteándoles en este momento, porque en lo personal me parece que dejaron mucha historia y que gracias a estos 3 movimientos sociales cambió mucho el ámbito político de nuestro país, pero ahorita más adelante vamos para allá. Por ejemplo, otro caso importante que se me viene a la mente y que justo cité o investigué para entregar en este caso el proyecto es el acontecimiento de 1968. Estoy seguro que más de uno de ustedes, o tal vez no, o es al revés más bien, no les tocó vivir este acontecimiento porque pues somos muy jóvenes relativamente, ¿no?
Pero en 1968 inicia un nuevo movimiento social que sacudió las calles de nuestro país. Los estudiantes, principalmente en la Ciudad de México, se levantaron en protesta contra la represión política y la falta de libertades bajo el régimen autoritario del Partido de la Revolución Institucional, en este caso el PRI. El movimiento estudiantil no solo luchaba por más derechos, sino también por una mayor apertura política y democrática en un país que aún vivía bajo la sombra de un régimen de control. Imaginen ustedes que hasta apenas hace unos 6 años, 8, 9 años, el PRI deja el poder, pero además tiene una concentración de mayoría en el Congreso, que es lo que estamos viviendo hoy en día con el tema Morena, que no vamos a entrar en ese momento, en este tema ahorita, pero quiero que más o menos se focalicen y regresemos a 1968, en donde se estaban llevando a cabo pues estas situaciones, ¿no? Entonces, sin embargo, el 2 de octubre de 1968, lo que comenzó como una protesta pacífica se convirtió en completamente una tragedia. El gobierno actual en ese momento reprimió violentamente a los manifestantes en lo que conocemos como la masacre de Tlatelolco, donde decenas de miles, de cientos de miles de estudiantes fueron asesinados. Este hecho marcó un hito en la historia de nuestro país, pues evidenció la falta de libertad política, la falta de expresión social y la violencia de un gobierno contra su propia población, que al no querer estar marginada, que al no querer estar subyugada por ese gobierno, pues obviamente son los jóvenes quienes se levantan, actúan de manera pacífica, entre comillas, pero que al mismo tiempo despiertan al dragón, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente esta masacre, que es muy triste, porque muchos jóvenes lamentablemente perdieron la vida, pero que más adelante vamos a ver cómo este movimiento social logra un cambio político en nuestro país. ¿Okay? Entonces, ya llevamos el segundo, en este caso, movimiento social importante en México. Y si avanzamos un poco más, para una temporada mucho más cercana, que seguramente la mayoría ahora sí de la clase estará en esos años por ahí, incluyéndome, vamos a avanzar al año de 1994. En 1994 nace otro movimiento social que México, se convierte en un foco para el mundo. Y entonces la prensa extranjera de muchos países voltea a vernos por lo que estaba pasando. Entonces, en 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado por el subcomandante Marcos, se levantó en armas en Chiapas, este movimiento comenzó con una protesta contra el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, o en este caso como lo conocemos, el TLCAN, que se veía como una amenaza para los pueblos indígenas. Y era prácticamente terrible, porque al final del día indígenas y campesinos pues prácticamente pues no tomaban decisión, nunca han tomado decisión. Y en ese tiempo, en 1994, pues eran bastante reprimidos, ¿no? Entonces es lo que provoca que se cree el EZLN. Perdón, EZLN, sí, está bien. Transformó su lucha en un llamado a la autonomía para los derechos indígenas y de la justicia social. Esto estaba pasando en Chiapas. Pero obviamente todos los movimientos sociales, como ustedes saben, pues vienen aquí a Reforma, se concentran en el Zócalo, se concentran en el Monumento de la Revolución, en zonas estratégicas para ser escuchados, ¿verdad? Entonces, el movimiento zapatista sigue vigente, defendiendo los derechos de los pueblos originarios de México. Aunque no se logró una victoria armada, el movimiento ha tenido un impacto profundo. ¿En qué sentido? En la política de nuestro país. Nuevamente, los partidos políticos, cuando crean de manera indirecta
estos movimientos sociales en donde la sociedad se levanta, pues ¿qué es lo que hacen? Despiertan al pueblo, y entonces el pueblo empieza a cuestionar al gobierno. Entonces, el movimiento zapatista sigue vigente el día de hoy defendiendo los derechos de los pueblos originarios de nuestro país, particularmente en Chiapas. Aunque no se logró una victoria en ese momento, el movimiento ha tenido un impacto profundo en la política de nuestro país, trayendo a la mesa temas como la autonomía y la autogestión en los territorios indígenas, y posicionándose como un referente en la lucha por los derechos humanos. Me gustaría mencionar que fueron muchas las visitas que tuvimos del EZLN a la Ciudad de México. En ese momento, en ese periodo, en los 90s, existía mucha violencia, mucho vandalismo. Muchos de esos indígenas que tuvieron que marchar y tuvieron que venir desde sus pueblos, caminando en situaciones precarias, muchas veces sin alimentos, sin una economía que solventara este tipo de activaciones de viaje o de acarreamiento de personas sociales, pues no tenía para comer. Entonces, algo de lo que nosotros como mexicanos tenemos es que muchos de los mexicanos que recibían a estas personas o que los veían, pues organizaban que la torta, que el café, que algún tipo de espacio para que se ducharan, etcétera, etcétera. Una vez más, un movimiento social despierta al dragón. Hace ruido en la sociedad de nuestro país. Entonces, como hemos visto, cada uno de estos movimientos, estos tres movimientos, aunque muy diferentes entre sí, porque pues, son fechas completamente separadas y muy distantes, han jugado un papel fundamental en la historia de México. La Revolución Mexicana nos deja la herencia de una lucha por la justicia social. El movimiento estudiantil de 1968 puso en evidencia la opresión política y el movimiento zapatista, y continúan luchando por los derechos de los marginados en nuestro país, de las y los indígenas. Entonces, es crucial para esto entender cómo estos movimientos no solo transforman la política y la sociedad en general, sino que siguen siendo parte de nuestro presente, parte de nuestra historia. Entonces, hay una frase por ahí que me gusta mucho, no quiero fusilármela, porque no conozco al autor, pero dice que si analizamos el pasado, aprendemos del pasado, mejoramos el futuro, o por lo menos podemos comprenderlo y no tropezar como se tropezó en el pasado, ¿verdad? Entonces es crucial entender cómo estos movimientos no solo transformaron la política y la sociedad mexicana en nuestro país, sino que siguen siendo parte de nuestro presente. Nos invitan a reflexionar todos los días y cómo podemos seguir construyendo un México más justo y más democrático. Y para esto voy a entrar a un tema que no puse aquí, pero que es importante. El tema de la elección de magistrados y jueces, que inicia el 30 de marzo. Está haciendo historia, está haciendo meollo, está haciendo ruido en la sociedad mexicana, pero también al exterior de nuestro país. Nos están observando. Y eso, pues prácticamente el día de las votaciones, que si no me equivoco es el 1 de junio, la sociedad mexicana va a salir a votar. Yo voy a salir a votar, porque ya voy a tener la opción de elección. Entonces, si te ha gustado el video, no olvides regalarme un like, suscribirte, dejarme tus comentarios. Esto es para mi clase. La verdad es que lo estoy haciendo con mucho cariño. Déjame tus comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Qué tan relevante fue para ti? ¿Qué información? Si la información te gustó, sí o no. Y bueno, voy a tratar de mejorar. Me disculpo porque la verdad, pues sí estoy un poquito indispuesto. Tengo estoy saliendo de un grave cuadro de tos. Pero eso no me limita. Estoy haciendo con mucho gusto esta tarea y espero que pues al profesor haya